Bien, buenas tardes queridos hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos, ya estamos aquí en la iglesia, bueno, en lo que es el templo, ¿verdad? Y la iglesia somos nosotros, le damos gracias al Señor, hermanos, gracias en esta tarde, vamos a comenzar nuestro servicio, doy gracias a Dios por los hermanos que valientemente vienen y nos acompañan, nos ayudan, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el servicio y poderle llevar la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que es sus hogares, hermanos, por favor. Compartan la página. En esta tarde vamos a tener un buen tema. Hay mucha materia al respecto, pero hermanos, quizás nos vamos a quedar cortos, pero la verdad que valdría bien la pena, hermanos, que compartieran. Va a haber un buen mensaje, espero en el nombre del Señor, que sea de edificación, de bendición y de libertad, ¿verdad? Para todos aquellos que no han conocido a Cristo. Compártalo, hermano, con sus amigos, compártalo con todo cuanto pueda. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste a cada rincón, ¿verdad? De donde llegue esta señal. Y vamos a dar comienzo en esta tarde. Vamos a comenzar cantando un precioso himno. Se llama Dulce Comunión, 319. Adelante. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él gozar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, queridos hermanos, los invito a orar. Vamos a orar y ponernos todo en la mano del Señor. Que cada hogar de nuestra iglesia, principalmente, ¿verdad? Porque el mensaje es dirigido a nuestra iglesia, Monte Calvario, podamos estar ahí en nuestros hogares, ¿verdad? Inclinar no solamente el cuerpo, sino nuestro corazón delante de Dios, que podamos llegar a nuestro Señor en una oración unida, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, invito a ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, gracias le damos, Señor, una vez más, en esta preciosa tarde, este hermoso día, Señor, que nos ha regalado, en el cual, Señor, pues nos gozamos, Señor, nos emocionamos al saber que hoy por la tarde tendríamos el servicio. La verdad es que, Señor, seguimos extrañando, Señor, a los hermanos, seguimos extrañando el congregarnos, Señor. La verdad que es un deseo, es un anhelo de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. Es una necesidad también, Señor, el poder estar con nuestros hermanos. Sin embargo, Señor, también por otro lado queremos ser obedientes, Señor, a nuestras autoridades. Y, Señor, pedimos, Señor, esta tarde que todos los que estamos siendo resguardados, Señor, que tú nos protejas, Señor. Protege a todo aquel que también quizá anda por las calles, que está, ni modo, por la necesidad, tiene que salir a trabajar y la verdad que pues no le queda de otra, pero, Señor, protege a cada uno, Señor, de ellos. Rogamos que cese la mortandad, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestra iglesia, sino en todo el mundo, Señor. Que cese esta mortandad y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre santo, Señor, sea reconocido alrededor del mundo, Señor, que tú eres el único que tiene poder, autoridad y potestad para, Señor, librarnos de toda peste, de toda enfermedad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Ayúdanos pues en esta tarde y, Señor, bendecimos tu nombre, el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, hermanos, gracias. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar, vamos a seguir también con otro himno más. Ay, gracias. Otro himno más, vamos a cantar el himno número 459. 459, este precioso himno se llama Ya pertenezco a Cristo. ¿Usted ya pertenece a Cristo? Si no, puede hacerlo cantando este precioso himno y pídaselo con todo su corazón. Cantemos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Eternidad, Cristo bajó del cielo a buscarme y me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén, hermano, qué bendición. Mire, poder cantar estas líneas, hermano, es una bendición, es un regocijo poderle cantar, ¿verdad?, a nuestro Señor. Gracias, hermanos. Esperemos en su hogar, ¿verdad?, estar también cantándole al Señor, hermano. Es importante. El Señor no sabe, y quizá, bueno, sí sabemos, ¿verdad?, como creyentes, como hijos de Dios, que una de las cosas que a nuestro Señor le agrada es que le cantemos, hermano, que le cantemos. Y claro que le cantemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios ama a los adoradores, dice que le adoran en espíritu y en verdad. Está diciendo con el entendimiento también, nos dice otra porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso nos debe de alentar, hermano, a cantarle con el entendimiento. Y la verdad, hermanos, estos signos preciosos, pues nos gozamos, ¿verdad? Dice una de las líneas, la última línea, dice, ya libertado estoy y mi vida. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Ese tema por ahí va a ir agarrando vuelo por ahí el tema. Es un tema que quiero compartir con ustedes ahorita más adelante. Pero, hermanos, pues damos gracias al Señor, amén. Entonces, hermanos, si usted tiene un motivo, darle gracias al Señor, que yo creo que hay muchos motivos. Compártalo, por favor, ahí en la página. Compártanos su acción de gracias. La verdad, hermanos, hemos visto, he mirado, ¿verdad?, en algunos videos que hemos hecho aquí, las repeticiones. No los he visto todos, pero sí he mirado que hermanos se han conectado, están interesados. En YouTube también están subiendo los videos al YouTube, están mirando personas, hermano. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros como pueblo de Dios no buscamos nosotros, ¿verdad?, la fama ni nada de esas cosas. Buscamos que Cristo sea glorificado, que Cristo llegue más allá. Y sabemos que no somos los únicos. Ahorita la mayoría de las iglesias, si no es que todas las iglesias, están transmitiendo en vivo su servicio, ¿verdad? Entonces es un privilegio, hermano, y la verdad que es una responsabilidad también. Entonces les animamos, les exhortamos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, compartan la página, compartan, ¿verdad? Ya por ahí hay un reto, por ahí en WhatsApp creo que hicieron los hermanos.
un reto, ¿verdad? Que por ahí una pizza, no sé qué nombre, imagínense. Si yo le digo a los hermanos, ahorita yo como que de la cuarentena para acá, como que la camisa como que se encogió y la ropa se está achicando mi ropa, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, pero bueno, creo que estoy engordando. Pero bueno, hermanos, les animamos, ¿verdad? A cantarle al Señor con alegría, compartir la página, compartir todo el mensaje, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Lo estaremos haciendo y queremos hacerlo dinámico, de una manera breve, de una manera concisa, que sea directa, pero que sobre todo, hermano, que el Espíritu Santo sea quien mueva, ¿verdad? Que sea el que haga la obra en cada uno de los oyentes y también de los que lo están compartiendo. Hermanos, vamos a continuar. Los invito a tomar su Biblia. Tome su Biblia, por favor. Vamos a leer el Salmo número 61. Salmo número 61. Tome su Biblia, por favor. Le voy a dar un momento ahí para que usted tome su Biblia. Corra, ¿verdad? Se levante del sofá, los que están acostados en el sofá. Y la Biblia está allá, pero no va a venir, ¿verdad? Así mágicamente no va a venir. Usted tiene que levantarse por su Biblia, amén. Hermano, por favor, no se ponga muy cómodo también, por favor, capaz que se duerme, ¿verdad? De por sí, ¿verdad? Yo, el hermano Ciro, tenemos una voz así medio adormecedora. Entonces le vamos a hacer como el hermano Pisano, ¿verdad? ¡Ánimo, hermano! Amén. Para que despierten, hermano, no se duerma, por favor, ¿verdad? Bueno, Salmo número 61. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok, amén, amén. Vamos a leer el Salmo número 61. Este Salmo que es del rey David. Dice así la palabra del Señor, Salmo 61. Sígame por favor con su vista, yo lo leeré y usted sígalo por favor ahí, que Dios nos hable a todos. Dice la palabra del Señor: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara mi camino y verdad para que lo conserven. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hermosa palabra del Señor, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Es un precioso salmo. El Salmo 61 dice allá en el encabezado del Salmo, dice: al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Está hablando que el rey David de alguna manera quería que ese salmo se tocara en cierta forma. El Nejinot era como un estilo que él quería, como una tonalidad o algo así que él quería que se tocara de una manera especial. Y por ahí en el versículo 4 vemos que dice Selah. Y muchos se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Yo creo que en su Biblia, en toda la Biblia debe estar. Y ese Selah pues es como que le está dirigiendo al músico, le está diciendo como que de alguna manera en ese punto tiene que hacer como una expresión los coristas, porque había un coro ahí en el templo, había músicos, había arpistas, había de todo, había una gran orquesta ahí en el templo, y era de una manera que tenía que ser tocado el himno, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y pues, hermanos, si usted sabe algo más que nosotros no sabemos, compártalo por favor, ¿verdad? También ahí, dice, no, hermano, usted está mal, no, hermano. Bueno, de eso se trata también, ¿verdad? De compartir. Pero eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Acerca de los salmos, ¿verdad? Los salmos era el himnario que usaban los judíos en el Antiguo Testamento para cantar, ¿verdad? En el templo cantaban, y muchos salmos de David se usaban, y hay otros hombres que también escribieron salmos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la palabra de nuestro Dios. Y hermano, es una bendición tener la palabra de Dios, es un privilegio también tener la palabra de Dios, y bueno, pues leamos la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a propósito con la lectura bíblica? Hermano, qué tremendo. Yo la verdad me estoy emocionando más cada vez, porque abro la Biblia cuando estamos en la lectura bíblica y mire, estamos así. Y cuando, ¿se acuerda cuando empezamos en enero? Empezamos así, ¿verdad? Ay, para leer la Biblia, ¿verdad? Ahí Génesis 1:1 dice,
ay, no, hombre, lee la Biblia. Y muchos quizás se han desanimado, pero hermano, no se desanime. Mire, ahorita abrimos la Biblia. Bueno, los que vamos en la lectura, ¿verdad? Siguiendo la lectura. Yo sé que hay unos hermanos que ya van más adelante, yo creo, no sé, espero que nos ganen, pero los que vamos ya por ahí en Segundo de Reyes, capítulo 17, que fue la lectura de hoy. No, Primero de Reyes, ¿verdad? Primero de Reyes 17, sí, aquí está, miren, aquí lo tengo marcado. Todo el capítulo 17, hasta aquí vamos hoy. Y la verdad, hermano, qué tremendo, qué tremendo, porque vemos aquí cómo Dios sustenta, ¿verdad?, al profeta Elías, cómo Dios lo llama, cómo Dios envía. ¿Por qué? Porque llegó a tomar posesión del reinado un hombre perverso, dice la Biblia, el peor rey de Israel, Acab. Un hombre perverso, un hombre malvado. Pero bueno, lea la Biblia, está muy emocionante ahí, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. ¿Y qué le parece? Pues si ya entramos de una vez, ¿verdad?, de lleno al estudio. Y les recuerdo nada más, estemos orando, estemos suplicándole al Señor, ¿verdad?, para que toda esta situación, hermano, que aprendamos, ¿verdad?, que podamos nosotros aprovechar de alguna manera esta situación en nuestros hogares, como creyentes, como trabajadores, como esposos, como padres. Todas estas áreas que muchas veces hay áreas que, ciertas áreas en la vida de uno que tienden a descuidarse, ¿verdad? Lo que hoy pasa regularmente es que muchos invertimos quizá mucho tiempo en el trabajo, descuidamos a la esposa, descuidamos a los hijos, descuidamos el ministerio, según cada ministerio que tenga uno de predicador, otros de, ¿verdad?, los baños, otros de tantos ministerios que hay en la iglesia, ¿verdad? Muchos ministerios que hay en la iglesia, y estoy hablando en sentido general, que en las iglesias debe haber muchos ministerios, pero hablando de la persona de uno, descuidamos muchas áreas y no nos damos cuenta, y ahora que estamos en el hogar, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el hogar necesita mucho de atención. Entonces, hermano, que aprendamos esta parte, hermano, que aprendamos esta parte. Y bueno, como aviso también, parece ser que esto se va a extender hasta todo el mes de mayo, por hasta allá, por junio. Hermano, usted está orando, estamos orando por esa situación, estamos de verdad suplicando al Señor para que Dios tenga misericordia de toda la gente, que tenga misericordia de nosotros como pueblo de Dios. Quizá en algo le estamos fallando al Señor, o quizá Dios nos quería sacar de algo para ponernos en otro lugar, hermano, no lo sabemos. Dios trabaja de muchas formas misteriosas que a veces no nos damos cuenta, no percibimos. Pero sin lugar a dudas hoy nos podemos percibir. Y bueno, no le estoy predicando, ¿verdad? Nada más estoy compartiendo una exhortación para leer la palabra del Señor. Hermano, ya está predicando, dice el hermano Ciro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar al estudio, hermano, de la palabra de Dios. Y quiero hacerle de la siguiente manera, porque antes de que se me apague mi teléfono, decía a sus hermanos, a ver si no se me apaga, ya no les voy a dar esta ilustración. Después de leer esta ilustración, voy a leer un versículo en la Biblia, una lectura. Déjeme acomodar aquí, por favor. Y usted mientras, por favor, prepare su café, haga su café para que no se duerma, bien cargado, ¿verdad? No es cierto. No, preste atención, hermano, porque la verdad, hermanos, hay mucha necesidad hoy en día, no solamente en la iglesia, entre los hermanos, sino en todos lados, hermano. Hay mucha necesidad, ¿verdad?, de todo esto. Y bueno, quiero empezar en esta tarde con una ilustración, ¿verdad? Me va a tocar compartir el mensaje en esta tarde y quiero compartirle una ilustración. Y lo busqué en internet, usted también lo puede hacer y buscarlo, ¿verdad? Si usted lo quiere encontrar ahí lo busca y lo va a encontrar. Yo lo encontré y lo quiero aplicar un poquito referente al tema que quiero tratar en esta tarde, el estudio de esta tarde. Y hermanos, Dios quiera que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos seguir aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad que tenemos en nuestros hogares para poder crecer más como creyentes, crecer más como hijos de Dios, crecer más en todas esas áreas que ya le había mencionado. Pero bueno, vamos a esta historia. Se lo voy a leer así, literalmente dice así la historia. Cuenta una historia que en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre con dinero veía el sufrimiento de los esclavos. Como estos
eran tratados por sus amos. ¿Cómo estos eran tratados por sus amos? Un día, este hombre se decidió a hacer algo diferente. Decidió que iba a comprar un esclavo, pues a pesar de tener mucho dinero, nunca había comprado uno, ya que estaba en contra de la esclavitud. Escogió al que estaba más fuerte, más caro, el más dotado, el más vigoroso, ¿verdad? Ahí seleccionaban. Era como ir al mercado, ¿verdad? Y comprar fruta, como cuando usted va a comprar una manzana, pues no va a agarrar una manzanita y toda apachurrada, así, ¿no? Agarra la manzana. ¡Uy, esta manzana! El otro día compré unos tomates ahí, ¿verdad? No le digo en dónde, pero qué barato. Compré unos tomates, hermano, y desde lejos miré los tomates, yo los miré. Y dije, voy a ir antes de que me los ganen, ¿verdad? Porque yo voy regularmente a comprar, ahorita en la cuarentena, ¿verdad? En la cuarentena voy a comprar mandado. Como hombre, ¿verdad? Tengo que salir y luchar contra estas adversidades como hombre en esta cuarentena, amén. Y todos los hombres así como que agachan la cabeza, ¿qué pasó, hermano? Bueno, no es el tema, ¿verdad? Vamos adelante. Y lo que le quiero decir es que miré unos tomates, hermano, grandes así, rojos así, de un solo color, ¿verdad? No estaban descoloridos, no, rojos así como hasta estaban bañaditos así como de agua, como que los habían frescos, se miraban, y voy y los miré, y sí, y estaban bien buenos los tomates, ricos, porque hizo mi esposa una ensalada, y los chamacos, mis hijos, hombre, el gordito y el Leo, los agarraron los tomates, ¿verdad? Y así los traían puros, se los estaban comiendo. Estaban ricos los tomates. Entonces cuando en estas épocas dice esta historia, no sé si será verdad o solamente es una ilustración, pero de que hubo esclavitud en el mundo, hubo esclavitud. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Entonces este hombre fue al mercado de esclavos y buscó el esclavo más fuerte, más saludable, más bien parecido, grandote, fornido, así como los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y resulta de que llega este varón y compra al más caro, al que le costaba más dinero, lo compró. Fue y lo compró, pues tenía mucho dinero, él lo compró y se lleva a su esclavo. Dice la siguiente historia, sigo con la historia. Dice que una vez que lo compró, ya una vez que lo tenía en su mano, toma al esclavo y saliendo o llegando más bien a su casa, le concede la libertad. Lo compró y le dio la libertad. Y le dijo el amo, te compré, ahora quedas libre. El esclavo miró incrédulo, como si se tratara de una broma, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iría a golpear quizá. Y pues queda libre, le dice el amo, vete. Le dio una orden, vete, te puedes ir, eres libre. ¿Y qué cree que hizo el esclavo? ¿Qué haría usted? Salió corriendo. Se fue corriendo. A ver si no tumbo el púlpito, ¿no? Salió corriendo, se echa a correr este hombre, y después de correr por un tiempo, se detuvo, el esclavo se detuvo, se quedó pensando en eso. ¿Y qué cree que hizo? Se detuvo un momento a pensar, y el esclavo, después de haber pensado un buen rato, regresa otra vez. Regresó con el hombre que lo había comprado y lo había libertado. Y le dice, yo era tu esclavo, tú me compraste a muy buen precio, quedé libre y en mi libertad, pero ahora he venido a convertirme en tu sirviente. Quiero servirte por el resto de mi vida, le dijo el esclavo. Ah, caray, imagínese. Desde ese día comenzó a servirle y él fue muy feliz, pues su amo no era como los otros.
Le daba todo lo que él necesitaba y sobre todo le mostró el amor. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremenda ilustración! Ahora, hermanos, de lo que quiero hablar en esta tarde es precisamente de la libertad. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 19. El Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 14 al 19. Quiero que me acompañe. Después de leer haré una breve oración, como hemos acostumbrado siempre antes de predicar. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor, versículo 14 al 19. Dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito a orar. Señor y Padre Dios, una vez más rogamos tu bendición, tu aprobación y, Señor, tu dirección. Ayúdame, Señor, y dirige, Señor, toda esta enseñanza, que sea de ánimo, de edificación, de bendición a todo el que la oye, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué tremendo. Mire, dice la palabra del Señor. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesucristo está hablando precisamente, se está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, exclusivamente la profecía del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2. Y mire, acompáñeme rapidito ahí, por favor. Vaya al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Nada más vamos a darle una lectura, ¿verdad? Porque es necesario, ya que muchos nos van a ver y quizás dirán, no, nomás lo inventó. No. Vaya a la Biblia, capítulo 61, versículo 1 y 2. Esta profecía del profeta Isaías, quien fue uno de los profetas en el Antiguo Testamento, que muchas veces más anunció la venida del Hijo de Dios al mundo, ¿verdad? Habló mucho de él, y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y bueno, aquí el énfasis, hermano, que yo quiero hacer respecto al tema es hablar de la libertad, las buenas nuevas de la libertad a los cautivos. Este mes, hermano, en nuestra iglesia hemos decidido hablar, mejor dicho, de lo que es la reconciliación, ¿verdad? Estamos hablando del mes de la reconciliación, no más que la semana pasada hablábamos de la resurrección de Cristo. Se habló mucho alrededor en todas las iglesias, yo miré en varias iglesias hablaron acerca de la resurrección, muchos celebran la resurrección, ¿verdad? Hacen un servicio especial y todo, aunque ahorita pues tuvimos que abstenernos de eso, pero hermano, qué tremendo. La reconciliación, hablábamos también, o hemos hablado semanas pasadas, que también la reconciliación trajo el perdón, o está ligado al perdón, ¿verdad? Hablando de reconciliación, también podemos hablar de la paz. Hemos hablado de la paz de Dios, que con la reconciliación también vino la paz de Dios, paz entre Dios y los hombres por medio de la reconciliación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De su sacrificio. También se habló del amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es
Dios es amor, hermanos, Dios es amor. También, hermanos, es necesario que hablemos, si vamos a hablar de reconciliación, cuando hay reconciliación también hay paz, hay libertad. Hay una libertad, vamos a ver, dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad? Debemos de saber que tenemos, hermano, ahora por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libertad en Cristo. Hemos sido libertados como ese esclavo, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo? Tenemos esa ilustración de cómo ese esclavo fue comprado por un gran precio. Hermano, nosotros fuimos comprados por precio de sangre. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el precio a pagar por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre, estaba comprando nuestra libertad, la libertad espiritual. Y en muchos de los casos también, libertad física. Dice la palabra del Señor que tenemos, ¿verdad?, libertad en Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vayamos a Gálatas en el Nuevo Testamento. Y hermano, hay muchas citas, nomás que pues por causa del tiempo también no las vamos a poder mirar, pero son muy interesantes. Y como punto, yo tengo nada más 3 puntos para este estudio. El punto número 1 es que debemos de saber que tenemos libertad en Cristo. Hermano, tenemos libertad en Cristo. A pesar de que estamos hoy en día en nuestras casas, estamos, ¿verdad? Se nos está llamando a quedarnos en casa. Parece ser que muchos lo toman a mal y piensan que el gobierno los quiere oprimir en sus casas. Ahora, los que más van a sufrir son los que no les gusta estar en casa, ¿verdad? Los que, no, como dicen vulgarmente, ¿verdad?, quieren andar de pata de perro, dicen. Así dicen, ¿verdad? Así dicen algunos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando venimos nosotros a ser libertados por nuestro Señor Jesucristo? Gálatas 5:1, acompáñeme ahí por favor, quizá usted ya llegó, aquí estoy ya. Dice la palabra de Dios así: estad pues firmes en la libertad. ¿Cómo dice? ¿Estar firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Hermano, debemos de saber que Cristo nos hizo libres. Somos libres en Cristo Jesús, hermano, tenemos libertad. Por eso, por esa razón estamos predicando también hoy. Gracias a Dios nos dio libertad y tenemos libertad de predicar el evangelio a toda criatura. Y vamos más adelante, mira lo que dice el capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Ahí atrásito. Dice la palabra del Señor: y esto, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Wow, hermano, podemos hablar y podemos tratar mucho aquí. Vemos el tema de la libertad, hermano, desde Génesis. Desde Génesis, todo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Uno de los grandes temas en el Antiguo Testamento es la libertad. El pueblo judío, el pueblo de Dios, añoraba la libertad. ¿No lo sacó Moisés de Egipto? ¿No les dio libertad Dios a través de Moisés al pueblo de Israel y lo llevó al desierto? Ciertamente Dios quería que el pueblo le sirviera y lo adorara y se sometiera, ¿verdad?, a sus leyes, a sus principios. ¿Por qué? Porque el pueblo, desgraciadamente, en Egipto habían aprendido las costumbres de los egipcios. Recuerde que Egipto representa el mundo. Y ellos adoraban imágenes, cosa que a Dios en el Antiguo Testamento vemos que Dios les ordenó claramente que no se hincaran, que no adoraran imágenes, estatuas de piedra, de madera o de lo que fuera. Eso no lo permitía Dios, el que lo libertó de ahí.
el que hizo los milagros por medio de Moisés, aquellas 10 plagas que cayeron en Egipto para que pudiera salir el pueblo, el Dios de ellos, el Dios de Israel, le dio sus ordenanzas. Ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando baja Moisés de allá del monte Sinaí, baja y viene con la escritura del dedo de Dios, ¿verdad? Los mandamientos. Y en los primeros mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. ¿Y qué es lo primero que hizo el pueblo? Se sometió, hicieron un becerro de oro y se inclinaron a esos dioses. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que Dios les ofreció libertad, Dios les dio libertad. ¿Estaban dónde estaban? Estaban siendo objeto de esclavitud, estaban siendo esclavos. Y hermano, esclavo es aquel que no tiene libertad. Amén. Dice la palabra de Dios que en Cristo sí hay libertad. Aunque Cristo nos compró, como ese amo que compró a esa ilustración que le leí, compró a ese pobre esclavo, lo sacó de ahí, de ese mercado de esclavos, y le dijo: eres libre. Pero aquel esclavo comprendió que no iba a estar mejor, sino con aquel buen hombre que le había ofrecido su libertad. Dijo: ¿dónde voy a estar mejor? Ha de haber pensado, ¿verdad? Entonces regresó, ¿verdad? Y se hizo esclavo por amor y por gratitud, y fue feliz. Amén. Hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 3. 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, por favor, acompáñeme ahí. No se duerma, por favor, amén. 2 de Corintios, 2 a los Corintios, ¿verdad? Más bien dicho. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, verso 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Hermano, si algo tenemos que saber, y creo que muchos sabemos, pero a veces nos olvidamos, es que en Cristo tenemos libertad, hermano. Amén. Tenemos libertad, hermano, y no necesariamente hablamos de libertad física. Mire, ahorita estamos en nuestros hogares. No podemos decir: voy a ir al parque a pasearme, voy a ir a tal lugar y voy a andar a gusto haciendo lo que yo quiera. No puede la gente hacer eso. Tenemos que hacer las cosas esenciales. A lo único que podemos salir es ir a comprar al mercado alguna medicina y vas para atrás otra vez. Nada más, lo esencial. Porque sabe una cosa, bueno, ahorita en este día estamos, aquí estamos, ¿verdad? A lo mejor van a ver esta predicación, pues quién sabe de qué está hablando, ¿verdad? Estamos en el día 15 de abril del 2020, del 2020. Y en esta fecha todavía no entramos a la fase número 3 de la pandemia que se ha desatado en todo el mundo. No hemos entrado aquí en México y en esta zona de aquí donde vivimos nosotros. No hemos entrado a esa tercera etapa, y están hablando de que en esa tercera etapa puede ser que sea más estricto todo el sistema, y van a andar quizás ciertas autoridades cuestionando a la gente que anda por la calle a ver qué andan haciendo. No les sorprenda, hermano, si lo para alguien por ahí a ver qué anda haciendo. No, pues aquí viene a dar la vuelta. No. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Verdad? Es peligroso. Que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, a mí no me pasa nada. Lo siento mucho, pero venga para acá, tiene que resguardarse por su bien y por el de los demás. Amén. Entonces, hermanos, no seamos irresponsables al respecto, ¿verdad? Tengamos cuidado. Pero ¿a poco no estamos ahorita en esa etapa donde, híjole, oye, ¿cuánto hace apenas que andábamos, hombre, bien a gusto? Es más, nos quedábamos en la casa, oye, vamos al parque a correr, vamos a disfrutar el día, mira qué bueno. No, aquí voy a quedarme a ver la tele yo. No, qué flojera. ¿Verdad? Los jóvenes dicen otra palabra, soy muy feo, pues no la voy a decir. ¿Qué flojera? No.
Aquí me quedo. Se levantan hasta las 10, 11, 12. Ay, Dios mío santo. Con la cobija pegada, ¿verdad? Y hermano, la verdad que qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio estamos haciendo, hermano. Pero ahora estamos valorando la libertad, hermano, que teníamos y que ahora no tenemos. Ahora no hay tanta libertad. Y hermano, es tiempo nosotros de meditar y de considerar que en Cristo, hermano, estamos igual. Este asunto, hermano, no es un asunto meramente persecución espiritual. Imagínense que fuera una persecución mundial en contra de los cristianos. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si anduvieran persiguiendo a todos los cristianos, todos los que tienen una Biblia, todos los que creen en Cristo como su Salvador? ¿Qué sucedería? Imagínense. Entonces, por eso debemos de aprovechar bien el tiempo mejor, ¿verdad? Tener la libertad en Cristo significa pues tener la verdad en nosotros. Vaya conmigo ahí por favor a Juan capítulo 8. El Evangelio según San Juan. Recuerde que Juan el apóstol escribió esta carta, este evangelio, se le llama evangelio porque son las narrativas, ¿verdad?, de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y también de la gran comisión. Aquí es donde se nos encomienda a todos los discípulos a predicar de Cristo, el Cristo resucitado. Mira lo que dice en San Juan capítulo 8. Y también el Evangelio según San Juan nos presenta a Cristo como Hijo de Dios. Los 4 evangelios, hay 3 de ellos, se le llaman evangelios sinópticos, ¿verdad? Pero Evangelio según San Juan es un evangelio que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, nos lo presenta como el Hijo de Dios. Está hablando de la deidad de Cristo, nos habla mucho de la deidad de Cristo. Pero aquí en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, se lo voy a leer, sígame por favor, tome su Biblia y lea conmigo, dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que dice os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hermano, Cristo Jesús nos trajo libertad. Tenemos libertad, y una verdadera libertad en Cristo. No tenemos por qué tener un sentimiento de que estamos presos, de que estamos, ay no, ya no me dejan salir de casa, ay no, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loco. No, tenemos libertad en Cristo, somos libres en Cristo, amén. ¿Por qué? Porque Cristo nos ofrece la verdadera libertad. Libertad en Cristo. Punto número 2, mire, me voy a ir al punto número 2. También, hermano, debemos de saber que la libertad, Dios menciona, hermano, que a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación, todos los que hemos creído en Cristo, vivimos ahora y debemos de vivir bajo la libertad de la ley. Bajo la libertad de la ley. Vaya a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Y hermano, ¿eso qué nos quiere decir? Hermano, que debemos de aprovechar, de vivir, hermano, la libertad en Cristo. Somos libres en Cristo, hermano. Amén. Santiago capítulo 1. A ver si alguien lo encontró. Léalo, por favor, versículo 25. Gracias, hermano, está ahí.
Mire, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Es la libertad un tema en la Biblia? Claro que sí. ¿Por qué, hermano? Es que entonces a veces aquí, hermano, yo estaba pensando cuando estaba mirando este estudio, ya tengo algunos días viendo de esto y la verdad, hermano, es tantas cosas que se pueden hablar de este tema, y yo estaba pensando, ¿cómo es que Dios no solamente nos dio la libertad, sino que hizo una ley, la ley de la libertad en Cristo? O sea, lo promulgó una ley y Él dijo, yo quiero que ahora en Cristo van a ser libres. Por eso tenemos la libertad de decidir si queremos o no queremos vivir bajo los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo no está obligando a nadie, porque la ley es libertad. Cristo lo está mencionando, la palabra de Dios mismo dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. Hoy en día, hermano, hay muchas leyes. Hay muchas leyes y quizá usted estará pensando en una, estará pensando en ciertas leyes y dice, esa ley es injusta. Pero hay muchas leyes que los hombres hacen, esas se llaman leyes de los hombres, leyes humanas, pero la ley de Dios es perfecta. Y dice la Escritura que convierte el alma. Y sabe una cosa, hermano, en Cristo está esta ley, la perfecta ley, la de la libertad. Nosotros, hermano, podemos disfrutar y disfrutamos, hermano, de esta libertad que Dios nos ha dado para que nosotros seamos libres sirviendo a nuestro Señor. Él no nos está obligando, Él no nos tiene un yugo y un látigo encima como mucha gente lo pinta. Él está diciendo, ven a mí. Ven a mí. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Y en este libro, hermano, de Santiago, que habla un poquito fuerte, Santiago, este escritor de Santiago, en un principio, curiosamente, Santiago habla mucho, ¿verdad? Y reta mucho a los hermanos a los que le está escribiendo y les está diciendo que si le muestran a él su fe por sus obras, entonces les va a creer. Pero él estaba dispuesto a mostrar su fe por lo que él hacía, no por lo que él decía. Y él está hablando de esta perfecta ley de la libertad en Cristo. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 10 al 12, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Es decir, hermano, la ley está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de que muchos de estos hermanos a los que él escribe antes eran judíos. Eran hermanos que conocían de la ley. Pero cuando vinieron a Cristo, querían otra vez a practicar las cosas de la ley y se encontraba a una situación como que, oye, ¿será bueno, por ejemplo, que nos circuncidemos? Yo creí en Cristo y me bauticé, pero acá oigo un grupo de personas que están diciendo que hay que circuncidarse, pues, porque la ley lo dice y es bueno, pues, ¿qué hacemos? Y había una controversia muy grande. Pero la palabra de Dios dice que había libertad en Cristo. Y esta libertad en Cristo no iba a condenar, ¿verdad? Cristo vino, dice que al incircunciso y al que era de la circuncisión, hablando del pueblo judío y a los gentiles. Él vino a traer libertad a todos. Amén. Y luego mire lo que dice, es decir, si usted quería, vamos a suponer que usted y yo queremos vivir bajo la ley. No, es que yo sí guardo los 10 mandamientos, hermano. Yo, con los 10 mandamientos, ¿yo qué haga? Con eso lo hago. Ah, bueno, pues pobre de usted. Porque dice que si usted guarda los 9 y ofende uno, o es más, un inciso ahí nomás de los 613 preceptos que marca el Antiguo Testamento, la ley judaica, entonces se va a hacer culpable de todos. Si no llega usted, por ejemplo, a guardar un día de reposo, vamos a suponer que usted quiera guardar el día de reposo, que porque es el día de reposo y tiene que guardarlo. Que Cristo Jesús, nuestro Señor, dice que Él fue el día de reposo. Él es Señor del día de reposo. Él es el creador del día de reposo.
Y él estaba diciendo a los fariseos, ¿cómo es posible que ustedes quieran guardar el día de reposo y no me obedecen, no me hacen caso a mí? Que soy el Señor del día de reposo, mayor soy yo que el día de reposo. Y ya lo querían apedrear, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante, el versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así dice, hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Está hablando que la ley de la libertad es la ley de la misericordia. Dios ha tenido misericordia, esa es la ley de Dios hoy en día. Y antes la ley, hermano, el que incumplía en un mandamiento tendría que morir apedreado. En muchos de los casos, no en todos, pero en muchos casos tenían que ser apedreados. ¿Cuántos no se acuerdan de aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? La ley decía que tenía que morir apedreada, pero también lo que omitieron los fariseos es que no solamente la mujer tenía que morir, también tenía que morir el hombre. Los dos tenían que morir porque fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio. Y posiblemente el hombre que adulteró con esa mujer a lo mejor estaba entre la bola de los que andaban ahí queriendo apedrearla. Y cuando el Señor les dice, el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. ¿Por qué cree que uno a uno fueron soltando? Dice que de los más viejos, desde los más honorables, de los más respetables viejos ancianos. Digo, no estoy discriminando, pero de los más viejos de edad, pues, porque los ancianos los respetaban, los veneraban, y ancianos en conocimiento, gente que conocía mucho. Uno a uno, cuando dijo el Señor esas palabras, dice que soltaron sus piedras, se dieron la vuelta y se fueron. Y le dice el Señor a la mujer, oye, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues, no están, ¿verdad? Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Le está hablando, la ley que yo vengo a traer es la de la libertad, para que no peques más. Amén. Esa es la ley de la libertad que vino a presentar nuestro Señor Jesucristo. También, hermano, el número 3, quiero que vaya ahí a Judas, capítulo, el que usted quiera, versículo 4 al 6. Judas, el capítulo que usted quiera escoger, el versículo 4 al 6. Bueno, ¿por qué dice así, hermano? Bueno, porque Judas no tiene más que un solo capítulo, amén. No tiene para dónde irse, pues. Judas, el versículo 4 al 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿En qué dice? Prisiones eternas para el juicio del gran día. La verdadera libertad, hermano, no es libertinaje. La verdadera libertad que Cristo nos está hablando no es hacer lo que a mí me pegue la regalada gana hacer. No es esa. Como muchos hoy en día, hermano, malentienden esa libertad. Pues es que ahora no voy a ir a la iglesia, hombre. No, pues de esta manera no pasa nada. Para eso no te salvó el Señor, amén. El Señor nos ha salvado, hermano, nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha traído a la libertad, hermano, para hacer lo bueno. La libertad para hacer lo correcto. La libertad para agradar al Señor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, sí, amén. Seguimos pecando, pero cada día debemos de confesar nuestros pecados, cada día. Quizá ya no para salvación, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya es creyente, ya se bautizó, ya va a una iglesia, qué bendición, amén.
Y debemos de crecer en cada día, hermano, en ir mejorando nuestra relación con Dios, porque lo que es el bautismo, lo que es venir a la iglesia, son solamente instrumentos que Dios quiere usar para moldear a cada creyente, para moldearnos a nosotros como hijos de Dios, para ser mejores embajadores de Él aquí en la tierra. Y que gocemos de esa libertad, que aún estando presos, aún estando en prisión, podemos disfrutar la libertad en Cristo. Yo no sé cuántos hermanos de los que están oyendo o viendo han experimentado estar en una cárcel. Su servidor ya ha experimentado una vez estar en la cárcel. Ah, yo sabía, se le ve la cara al hermano desconvicto, así, ¿no? Tranquilo, espéreme. Estuve ahí por, no sé, creo que unas 6, 7 horas, 8 horas nomás. No estuve mucho. Y tuvieron misericordia de mí, no me llevaron a las celdas de más allá, ¿verdad? De más adentro, no. Me dejaron ahí en un lugar aislado, ¿verdad? De aquí no te muevas, ahí quédate. Ah, ok, está bien, porque tenía un guardia con un policía, me estaba cuidando, no me iba a salir, ¿verdad? Entonces, ahí estaba quietecito, pero hermano, qué terrible es no tener la libertad. Yo he experimentado eso y no he estado mucho tiempo, pero ¿sabe una cosa, hermano? Esa libertad que Dios nos ha dado rompe cualquier barrera. Aún estando en la prisión, aún un prisionero puede experimentar la libertad más grande, una sensación de libertad maravillosa que donde estés, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió el libro de Filipenses, usted lea Filipenses, y él escribe más del gozo que debe haber en el cristiano, de verdad, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba en un calabozo, estaba en una cueva, en un lugar allá con sus manos atadas y sus pies atados en un lugar oscuro, en un lugar ahí que apenas, y yo creo tenía una flamita ahí donde él podía escribir y anotar. En las peores condiciones de oscuridad, de prisión que puede estar un hombre, hermano. Y él dice desde ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siendo prisionero. ¿Por qué? Porque la libertad que él tenía, se la había dado Cristo Jesús. Él tenía la verdadera libertad. Vaya conmigo ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor. Más atrasito de Judas, capítulo 2, versículo 15 al 16. ¿Ya están ahí? Segunda de Pedro 2, versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Creo que esa no es, hermano, me equivoqué, perdón. Esa no es el verso, perdón, Primera de Pedro, me equivoqué, perdón, ya ves, sí me equivoqué. Es bueno reconocer que se equivoca uno, amén. Es primera, yo estaba en segunda. Bueno, dice la palabra del Señor, ahora sí, ya estamos ahí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, qué tremendo ahí está diciendo, ¿verdad? Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Cómo estamos usando esa libertad nosotros, hermanos? Estamos usando esa libertad, y más hoy en día, que tenemos la libertad aquí en nuestro país, gracias a Dios, tenemos libertad, ¿verdad?, de expresarnos, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de reunirnos, tenemos libertad de todo eso, aunque ahorita
debemos de guardar distancia, ¿verdad? La sana distancia. Y es muy recomendable, y hermano, guarde su distancia. Pero nada impedirá que los hermanos podamos disfrutar y gozar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libertad para orar a nuestro Dios. Tenemos libertad para leer la Biblia. Tenemos libertad para predicarle a los inconversos, predicarle a los que no han creído para que crean en Cristo Jesús como su Salvador. Una pregunta, hermano, en esta semana que acaba de comenzar, el día lunes y a lo que va de la semana, ¿a cuántas personas les hemos hablado de Cristo? ¿A cuántas personas les hemos extendido un folleto y les hemos dicho, mira, este problema de la pandemia va a pasar muy pronto quizá? Y quizá vas a volver a sentir esa libertad que quieres, que dices tú que es libertad, pero esa no es libertad, porque mucha gente usa esa libertad para emborracharse, para fornicar, para adulterar, para maldecir, para pelear con los demás. Eso no es libertad, hermano, eso es ser cautivo y ser preso del pecado, aunque andes en las calles. Pero si tienes a Cristo, tienes verdadera libertad. Tienes la libertad para hacer lo correcto. Tienes libertad para ser libre en Cristo Jesús. Y no libertinaje. Dice la palabra de Dios allá, mire lo que dice el Salmo 32. Vaya por último, ya estoy en los últimos pasajes, hermano. Y ojalá, hermano, que podamos nosotros meditar, hermano, en este tiempo que estamos en casa. No se sienta prisionero, no se sienta que ya le quitaron la libertad de culto. Ay, no, pues ya como estamos, ya ni voy a ir a la iglesia. Es más, yo creo que la iglesia ya se acabó. La iglesia de Monte Calvario, no, ya ni vamos a ver a los hermanos. Yo creo, hermano, que deberíamos estar más ansiosos. Ya que quiten esa ley y ya vámonos a la iglesia, hermano. A ver a los hermanos, abrazar a los hermanos, hermanos, qué bendición, hermano, estamos aquí, vamos a redoblar el ánimo, vamos a salir adelante, vamos a darle gloria a nuestro Dios, hermano, a cantar con gozo, a cantar con alegría, a renovar nuestros votos con el Señor, porque tenemos libertad. Hermano, no nos dejemos, sigamos confiando en el Señor, amén. Salmo 32, 7. Salmos 32 y el verso número 7. Dice la palabra del Señor así, mire. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Hermano, cantemos con alegría al Señor, regocijémonos en el Señor. Y no cabe duda, hermanos, que toda la gente en este tiempo, si no es que la gran mayoría, sino que todos estamos hoy en día valorando la libertad más que otras cosas, más que el mismo dinero, mucha gente, más que el dinero. ¿Para qué quieres tanto dinero si no tienes la libertad? ¿Y sabe qué? Porque la libertad espiritual va primero. Lo primero, hermano, es la libertad espiritual. Querido oyente, si tú tienes y sientes que no tienes libertad y andas para donde quiera y no sabes para dónde ir, te falta la libertad que Cristo te quiere dar. Cristo trae libertad al cautivo. Siendo cautivos, siendo presos de la maldad, del pecado, podemos morir y caer en esa condenación. Pero si Cristo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Mire ya por último, en San Juan 8:36. San Juan capítulo 8, verso 36. Nomás para reafirmar lo que dice la palabra de Dios. San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente a usted lo ha liberado el Señor Jesucristo. Usted es hijo de Dios. Usted puede decir, hermano, claro, yo soy hijo de Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón hace no sé cuánto tiempo. Y yo tengo a Cristo. Entonces usted tiene esa libertad en Cristo.
Mi pregunta es, ¿qué tan bien estamos aprovechando? ¿Qué estamos haciendo con nuestra libertad en Cristo? Ya Dios nos ha reconciliado, ya Dios no solamente murió por nuestros pecados, porque cuando Cristo estaba en la cruz, murió por nuestros pecados, pero cuando Cristo resucitó, nos dio la vida eterna. Nos garantizó la vida eterna, nos aseguró la vida eterna. Y hermano, eso es algo maravilloso. Tenemos la esperanza más bienaventurada que cualquier persona. Tenemos un Dios vivo. Tenemos libertad en Cristo. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? ¿La vamos a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer durante estamos en casa? ¿Vamos a leer la Biblia más o la vamos a leer menos? ¿Nos vamos a interesar más en regresar a la iglesia o nos vamos a desanimar y nos vamos a ir al mundo? Qué triste, hermano, que muchos quizá ya estén pensando, no, pues eso de la iglesia como que era pura emoción. Ay, no, qué feo, qué anticuado. Muchos quizá pensarán de esa manera. ¿Por qué? Porque no han experimentado la verdadera libertad que Cristo solamente da. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Si no, nunca vas a ser libre. La religión no liberta. Ningún ser humano te va a dar la libertad que solo Cristo te puede dar. Y en Cristo somos más que vencedores si somos libres en Cristo. Amén. Entonces les animo, hermanos, a meditar en eso. Guarden en su corazón la palabra de Dios, pongámosla por práctica, gocémonos y estemos anhelantes y gozosos por regresar una vez más a la iglesia con más ánimo, con más amor, con más deseo para ser siervos del Señor. Amén. Qué bendición, hermanos. Pues muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense, por favor, al máximo. Oremos unos por otros y estemos en contacto continuamente. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde ya, Señor. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por la preciosa libertad, Señor, que podemos tener. La libertad de la condenación del pecado, Señor, del infierno mismo, Señor, del que tú nos has rescatado. Y, Señor, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, por esa hermosa libertad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a valorarla, a apreciarla y, Señor, a ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Ponemos todo esto en tus manos. Bendice a los oyentes, a todo el que va a llegar el mensaje. Que tú, Señor, hables lo que yo no pude hablar, lo que no pude decir. Que tú convenzas el corazón del oyente a través, Señor, de mis labios, de tu palabra principalmente, Señor. Pongo todo esto en tus manos y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.